Se supone que estamos haciendo todos estos sacrificios para que vengan inversiones. Las inversiones, más allá de que yo estoy seguro de que para que vengan inversiones, en todo caso lo que tenés que tener es un buen mercado interno, y con el ajuste no lo vas a tener, pero más allá de eso, las inversiones vienen cuando vos tenés una relación más o menos pareja con otros países. Cuando vos te empezás a convertir en un satélite de los otros países, como podría ser un satélite de Estados Unidos, es obvio que vos vas a servir a los intereses de Estados Unidos. Los acuerdos que se están firmando con Estados Unidos nos están convirtiendo en un satélite. Estoy con Juan Amorín. ¿Qué haces, Juan? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien. Vos fuiste el que en el primer programa, gracias, mostraste la compra de armas. Así es. Por ahí empezó la cosa. Bueno, empezamos aquí mismo en Economía Política mostrando la enorme compra de equipamiento militar que Argentina le había solicitado a Estados Unidos. Esa lista finalmente la terminó admitiendo el gobierno, provocó de alguna u otra manera la aceleración de la renuncia del embajador Martín Lustó, pero no terminábamos de entender, y la pregunta que todos se hacían socialmente era por qué Argentina compraba semejante cantidad de equipamiento militar. Lo que vamos a empezar a ver es el contexto. ¿Por qué Argentina estaba haciendo eso? Exactamente, porque estos dos señores, por un lado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y por el otro Mauricio Macri, a quien vemos acá muy pintores, con muy buena apariencia de marines, me están firmando acuerdos de carácter político-militar y de seguridad muy pero muy peligrosos, sobre todo para la población, ¿sí? Porque tiene que ver con materia de seguridad interna, con el posible regreso de las Fuerzas Armadas a realizar tareas internamente dentro del país. Por un lado, Mauricio Macri junto a Julio Martínez firmaron la adhesión de Argentina al Programa de Estados Asociados de Norteamérica. ¿Y eso qué es? ¿Qué significa esto? Estados Unidos tiene 50 estados. Cada estado tiene su propia Guardia Nacional, dependiente del Ministerio de Defensa. Firmaron un acuerdo bilateral de cooperación mutua. Después vamos a ver qué países forman parte de estos acuerdos. Pero ¿qué dijo el gobierno nacional cuando lo vendió muy por abajo, muy por debajo de la alfombra, al igual que la lista de equipamiento militar de la que no se sabía nada? Dijeron, no, bueno, esto es para cooperación y ayuda humanitaria, y fuimos elegidos en este regreso al mundo que está encarando Mauricio Macri y el gobierno. Nos eligió a nosotros por nuestro excelente comportamiento y dijeron, empiezan a trabajar juntos con la Guardia Nacional de Georgia. Vamos a ver finalmente qué dicen los documentos de Estados Unidos a los que accedimos en Economía Política y que ya se pueden ver en el Destape Web. Vamos a ver qué es lo que dice, sin ir más lejos, el Ministerio de Defensa de Estados Unidos. Repito, documentos de los Estados Unidos. La Guardia Nacional anuncia asociación estatal con Argentina. La relación entre Estados Unidos y Argentina dio un gran paso cuando el presidente electo Mauricio Macri solicitó Mauricio Macri. O sea, no nos eligieron entonces. Me parece que no. Solicitó que Argentina sea incluida en el programa de Estados Asociados a principios de 2016. Es decir, Mauricio Macri asumió como presidente, levantó el teléfono, llamó a los Estados Unidos de América y dijo, por favor, inclúyame, hagamos cooperación militar. Pero, y esto, a ver, antes de seguir, ¿qué querría decir? Bueno, ¿en qué lugar nos pondría? Vamos a empezar a ver cuáles son las características y quién financia esto. ¿Por qué surgen estos tratados con las guardias nacionales de los países? Estados Unidos, después de la Guerra Fría, y para que se entienda, tenía que bajar el perfil porque tenía un perfil muy intervencionista y muy de meterse en la política exterior de distintos países de la región. Finales de la Guerra Fría, 1997, Estados Unidos agarra y dice, bueno, vamos a empezar a generar acuerdos para bajar nuestro perfil intervencionista en la región. Es decir, para bajar el perfil de involucramiento en distintos estados. Señalan algunos países que podían ser referenciados y comienza a contactarlos y a formar parte. ¿Por qué hace esto? Obviamente porque, como decíamos, Estados Unidos tiene un perfil muy de meterse en las políticas exteriores de los países. De esta manera quedan como una especie de asociación. Bueno, y por eso nadie se entera en los medios, además de la enorme protección mediática que existe hoy en día. Pero son las llaves de ingreso estos tratados a los países que terminan siendo satélites referenciales para Estados Unidos en la región. Vamos a ver los ejes del acuerdo. Este es el documento. Equipara organizaciones militares del mismo tamaño y con objetivos y misiones en común. Yo no sé cuáles son las misiones que Argentina tiene con Estados Unidos a nivel militar en común. Realmente es una pregunta. De hecho, para se había hablado con los líderes anteriores de la región que todas las Fuerzas Armadas de la región tenían que estar mancomunadas simplemente para defender
esto que está ocurriendo o que estaba ocurriendo en ese momento. Así es, la bueno, soberanía del Mercosur y del Parlasur. Esto ocurrió en enero de este año que lo firmamos. Fíjate cómo quieren aparentar a que es un programa de ayuda humanitaria, de ayuda ante las catástrofes. Es una Guardia Nacional, parece ser una cosa medio inocentona. Fíjate quiénes financian este programa. El Departamento de Estado y el Departamento de Defensa. Es decir, no es un programa social. Digo, Estados Unidos, hay una frase muy conocida en Estados Unidos que es: ningún almuerzo es gratis. Bueno, nada más claro que esto. Esto está financiado por el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa, porque tienen intereses en la región, y lo primero que hizo Mauricio Macri fue llamar y decir: acá estamos nosotros para referenciarse en la región. ¿Cuáles son las actividades? Despliegue conjunto de fuerzas, y acá nos cierra por qué nosotros en economía política nos preguntamos por qué quiere mandar fuerzas de paz de Argentina a Colombia, por ejemplo, a Estados Unidos. Bueno, despliegue conjunto de fuerzas. Parece inverosímil realmente hablar de este tipo de acuerdos. Bueno, reformas de defensa y modernización de las Fuerzas Armadas, porque Argentina pide 4.000 millones de dólares en equipamiento militar, y ayudar en el control de puertos, fronteras y aviones. A ver, los tipos te dicen: de ahora en más, yo te voy a vender armas, vas a comprar muchas más armas que las que vendías antes, y esas armas van a estar a disposición nuestra, para ir al lugar que queramos en el mundo, y vos nos acompañás. Y como dice él, en vez de ir solo y atacar a un país, ahora vamos 15. O que por lo menos Estados Unidos pueda referenciar a Argentina y decirle a los otros países: claro, ven que Argentina viene conmigo. Yo acá tengo a Argentina, a Chile. Brasil, por ejemplo, no forma parte de estos acuerdos. No forma parte porque es un país, digamos, con peso en la región y sabe muy bien lo que significa. Argentina levantó el teléfono y dijo: nosotros estamos. Vamos a ver qué países forman parte de estos acuerdos, de este acuerdo en particular. Son 77 países, no vamos a nombrar todo, pero sí te voy a referenciar algunos para que la gente en su casa pueda tener en cuenta qué tipo de acuerdo estamos firmando. Firmamos el mismo acuerdo que firmó Filipinas, un país del sudeste asiático que queda enfrente de Vietnam, para quienes no lo conocen. Está en una guerra entre gobierno y yihadistas, es decir, grupos armados, terroristas. Hay uno de los terroristas más buscados del país en Filipinas, y Estados Unidos obviamente hace este acuerdo para formar parte. Nigeria, conocido también por la guerra con Boko Haram. Actualmente también muchísimas tropas de Estados Unidos. A Estados Unidos le interesa muchísimo Nigeria. Colombia, lo que decíamos recién. Estados Unidos le pidió a la Argentina, nosotros lo mostramos aquí mismo, las fuerzas de paz para Colombia, una guerra que ya lleva casi 50 años en Colombia, cientos de miles de muertos. Camboya, estamos hablando de países en vías de desarrollo. El tema es, yo no sé si la gente termina de entender del todo. Este acuerdo hace, primero, que nos pongamos a comprar armas, en una carrera de compra de armas, y gastemos miles de millones de dólares. Segundo, nos comprometemos a Estados Unidos a acompañarlo en sus aventuras militares. ¿Te acordás que Menem nos llevó a la guerra del Golfo? Y después tuvimos los 2 atentados. Estas son las relaciones carnales con Estados Unidos. Y es obvio que además, si vos tenés esa relación de sometimiento militar, estás cediendo soberanía en toda la negociación que tenés con otro país. En el de las importaciones, en el de los limones. Sos un país que te arrodillás ante el imperio. Bueno, como de hecho cuando surgió lo de la compra de armas, recuerdo que vos me decías: ojo, porque Menem nos metió, yo no me acuerdo por una cuestión de edad. Y yo decía, como, no puede ser, tiene que haber otra explicación. Bueno, ahora empiezan a cerrar las explicaciones y se asemejan bastante a esas. Todas las fuentes que nosotros consultamos nos decían: esta es la llave de acceso que tiene Estados Unidos para controlar países de la región de alguna u otra manera. Porque accede a información, porque ofrece financiamiento para comprar equipamiento militar, por ejemplo, y terminás metido en un embrollo. Pero eso no es todo. Argentina firmó este tratado con la Guardia Nacional de Georgia. El Estado de Estados Unidos, la Guardia Nacional de Georgia, al sur, ahí lo tenemos. Está justo arriba de Florida. ¿Qué hay en Georgia? Nos preguntamos. Y dijimos: ¿por qué con la Guardia Nacional de Georgia? Acá donde a algunos les va a empezar a dar escalofríos, y está muy bien que así sea, pues fíjate qué es lo que figura hoy y funciona hoy en Georgia. El Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad, que en la época de la dictadura se llamaba Escuela de las Américas. Acá se entrenaban nuestros dictadores y sus soldados para lo que ellos decían guerra de guerrillas, que terminó siendo una caza y tortura de argentinos. Este es un lugar macabro, conocido en el mundo, que todavía existe.
Bueno, de hecho abrió en 1944 en Panamá y cuando regresó la democracia a la mayoría de los países de la región, en 1984, la trasladaron a Estados Unidos porque se les venían causas muy pero muy pesadas, porque allí se referenciaba justamente lo que decías vos, el entrenamiento de... Es enorme la importancia de lo que está contando Juana Morín, porque te cambia el tema de que este sea un gobierno moderno, neoliberal. No. Este es un gobierno de absoluto sometimiento a Estados Unidos. De hecho, yo ya lo he contado acá, constantemente hay en Argentina, desde que asumió Macri, 2 o 3 congresistas estadounidenses. Muchos piensan que este es un gobierno, entre otras cosas, conformado por los Estados Unidos, y que por eso Mauricio Macri logró llegar al poder y logra mantenerse con tanto apoyo. ¿Sí? Esto es una prueba de esos indicios, de esas especulaciones, que a veces parecen simplemente cosas de paranoicos. Bueno, esta es una prueba con todos los documentos de la relación que tiene hoy Argentina con Estados Unidos. Es curioso que nadie se haya preguntado qué es lo que funcionaba en Georgia, nos venimos a enterar justamente charlando con especialistas, justamente para entender qué funcionaba allí en la Escuela de las Américas, entender la dimensión de lo que estamos hablando. Nos juntamos con el especialista Pedro Brigger y con Carlos Pisoni del Observatorio de Derechos Humanos y de la agrupación Hijos, y esto es lo que nos decía. La Escuela de las Américas fue una institución creada por Estados Unidos con base en Panamá. Siempre se la consideró una escuela de militares, torturadores y asesinos. Dicho literalmente, no es una metáfora. Pasaron miles de militares latinoamericanos. Entre esos personajes está Viola, está Galtieri, está Banzer de Bolivia, está Ríos Montt de Guatemala, está Noriega de Panamá, está el temible Vladimir Montesinos de Perú y muchos tantos más que fueron entrenados para matar. Ha enseñado no solamente a torturar, sino a sabotear procesos políticos. Terminaba Pedro Brigger diciendo que, además de enseñar a torturar y a matar, enseñaba a generar procesos políticos. Era una forma de adoctrinar, exactamente. A ver, cuando uno cree, uno nunca se puede dormir, uno cree que las Fuerzas Armadas ya están sometidas a la democracia. Bueno, según, si vos llevás a nuestras Fuerzas Armadas nuevamente a la Escuela de las Américas, quizás no sea tan así. Digo, vos a la derecha, ¿la sacás con votos del poder? ¿En serio? ¿Seguro? ¿Seguro? Bueno, y además como están preparando a las Fuerzas Armadas. No, y como si esto fuera poco, vos me decís, bueno, ya tenemos el pedido de armamento militar que se hizo a Estados Unidos, prácticamente por pedido de Estados Unidos, lo termina pidiendo Argentina, no lo pudieron negar porque mostramos todos los documentos. En este caso, un acuerdo entre el Departamento de Defensa norteamericano con el Ministerio de Defensa Nacional para adoctrinar prácticamente soldados, como decíamos antes, donde figura la Escuela de las Américas actualmente. ¿Y por dónde cierra esto? Porque los oficiales del Ministerio de Seguridad también van a entrenar en una escuela norteamericana. Lo que acá tenemos no salió absolutamente en ningún lado, es completamente exclusivo, y es exclusivo porque es escandaloso. El memorándum de intención entre el Ministerio de Seguridad de Argentina y el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. Fíjense los puntos 2 y 3. Acordaron la inscripción de oficiales argentinos con competencia en aplicación de la ley, es decir, policías, prefectura, gendarmería, etcétera, en programas de entrenamiento en la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley en El Salvador, la famosa ILEA. Ahora vamos a hablar de ella. Estamos mandando a entrenar ya a nuestras fuerzas de seguridad, a los que hacen seguridad interna, a la Academia para el Cumplimiento de la Ley en El Salvador. ¿Por qué? Y vamos a facilitar la participación de los agentes argentinos con competencia en aplicación de la ley en viajes de estudio en Estados Unidos de América. Es decir, prácticamente firmamos lo que pidió Estados Unidos de América. En la época de Cristina Kirchner hubo agentes que participaron de esto. Nilda Garré los terminó prohibiendo en 2011, terminó prohibiendo este tipo de viajes a esta escuela en particular, a la que ahora firmamos directamente participar. Antes se elegía de qué curso participar. ¿Qué característica tiene esa escuela? En 2011 Nilda Garré prohibió la participación de ellos porque no se sabía qué tipo de cursos hacían. Decían un curso para detectar drogas, por ejemplo, y resultaba que volvían con manuales de capacitación de otra cosa, de otro tipo de cosas, que se les enseñaban otro tipo de cosas. Ahí está la firma de la ministra de Seguridad y la firma del secretario de Estado adjunto de la oficina que vino acá. El 2 de junio de 2016 se rubricó este polémico acuerdo, insisto, o sea, las que fuerzas argentinas ya no solo estarían
entrenando a nuestras Fuerzas Armadas, sino a nuestras fuerzas de seguridad interior. Recordemos que sale todos los días en editoriales en los diarios que después de octubre, si gana Cambiemos, viene un ajuste feroz. Ese ajuste va a tener una respuesta de la población en las calles. ¿Qué van a hacer las fuerzas de seguridad? ¿Van a dejar que esas manifestaciones se mantengan? ¿O va a haber un cambio también? Y esta gente está preparando para eso. ¿Se entiende? Y otra pregunta, ¿por qué los Estados Unidos de América tiene una escuela de entrenamiento para policías en El Salvador y no en Estados Unidos? Claro, ¿y qué le importa a Estados Unidos? ¿Qué hace la bonaerense? Bueno, ¿qué hace la federal? ¿Qué hace la policía de Nicaragua? ¿Por qué les importa? ¿Sí? Es mantener el orden interno para un ajuste que los beneficia a ellos. Yo sé que tiene un grado de sofisticación mayor que cuando te decimos que sube el tomate. El tema es que por estas cosas sube el tomate. ¿Sí? Cuando vos te convertís en un país satélite, lo que haces es, lejos de venir inversiones, hay una aspiradora de los países centrales que se llevan la riqueza de los países satélites. Bueno, estos resignamientos de soberanía tienen que ver con eso. Bueno, justamente estas escuelas están con sede en el extranjero porque enseñan cosas que no aplica a la ley de Estados Unidos, obviamente. No, claro. Al igual que en el caso de la Escuela de las Américas, tenía sede en Panamá, pues enseñaban cosas que en Estados Unidos no se podrían enseñar. Así es. Vamos a ver algunos de los países. Ucrania. Ucrania está en guerra del este de Ucrania, conocida desde el año 2014, y está en constante conflicto con Rusia. Estos son los oficiales que van a entrenar a ILEA en este caso. Ya vimos los de la ex Escuela de las Américas. Armenia. Armenia está en conflicto con Azerbaiyán, que es el próximo país que también entrena a sus soldados, a sus fuerzas de seguridad en ILEA. Esta escuela, insisto, todos los documentos están publicados en el Destape Web en este momento para quienes quieran verificarlos, Entrá a verlo en el Destape Web, el informe completo, porque es muy impresionante y es muy difícil conseguir esta documentación. La verdad es que nadie está investigando a este gobierno, vamos a decirlo claramente. Nadie está investigando a este gobierno. Sería bueno que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pueda brindar explicaciones sobre por qué firmó ese memorándum de intención y por qué los policías están yendo a ser entrenados a Estados Unidos y acá hay escuelas de entrenamiento y tengo entendido que son bastante buenas. No sé qué necesidad hay de entrenarlos con la doctrina estadounidense. La pregunta es el para qué, ¿no? Seguimos viendo. Lituania, mientras nosotros hablamos, siguen pasando países que están en constante conflicto bélico, que tienen conflictos serios puertas adentro. Lituania triplicó su presupuesto en defensa ante la amenaza rusa, sin ir más lejos. Es decir, todos países que tienen que ver con los Estados Unidos y que están referenciados como cercano a los Estados Unidos de América en las asambleas de Naciones Unidas, etcétera. También estuvimos hablando con Pedro Brier y con Carlos Pisoni justamente sobre ILEA. ¿Por qué? Porque Carlos Pisoni y el Observatorio de Derechos Humanos tienen referenciado ILEA como otra nueva escuela de las Américas que está surgiendo en el hemisferio, en la región latinoamericana. Y le preguntamos también a Pedro Brier por qué Estados Unidos abre estas escuelas de entrenamiento para policías en el extranjero. Vamos a verlo. Se lo hace fuera del territorio estadounidense porque por lo general esto sirve también para eludir normas que pueda haber a nivel interno que dificulten, por ejemplo, enseñar a torturar. Por eso estaba en Panamá, por eso en El Salvador o por eso, por ejemplo, la base naval de Guantánamo que está en Cuba. Que nuevamente la Argentina esté firmando estos tratados es retroceder en materia de derechos humanos, volver al pasado y de alguna manera también traer los nefastos recuerdos de la última dictadura cívico-militar. Bueno, estas son las cosas un poco más sofisticadas que hace un gobierno y cuando vos te diste cuenta tenés otras fuerzas de seguridad, tenés fuerzas armadas que están en guerra, corres peligro de atentados, te sometés directamente en todo sentido a un país como Estados Unidos, que obviamente que es un país muy importante, pero vos te podés relacionar de muchas maneras distintas. Es muy jodido, es muy jodido y sin ir más lejos, digo, estamos viendo casos de violencia institucional muy serios. Digo, pensar que la policía local se va a ir a entrenar a Estados Unidos, que tiene una de las fuerzas más represivas, indudablemente, también tengo un poco de escalofríos. El viernes en plena capital federal a un policía en un video lo identificaron, le pidieron que se identificara cuando realizaba una detención y dijo, soy un NN como en el proceso. Digo, a esos policías vamos a mandar a entrenar a los Estados Unidos, da un poco de escozor. Gracias, Juan. Por favor, Roberto. En un minuto,
Ezequiel Orlando te fue contando qué se hacía con la plata de los jubilados. ¿Te acordás? Lo que firmamos con Qatar, 300 millones de dólares de guita de los jubilados que ahora dicen que no alcanza y por eso se van a congelar las jubilaciones. El tema que atrás de eso, lo que aparece ahora son negociaciones con un país llamado ya o designado por el mundo como terrorista. Vos pensá a dónde podés ir a parar cuando un gobierno no está defendiendo los intereses de la población. Eso te vamos a mostrar ahora, en un minuto, con Ezequiel Orlando. Dale.